El dolor abdominal es aquel que se siente en el área entre el pecho y la ingle, a menudo denominada región estomacal o vientre. Casi todos experimentamos alguna vez dolor en el abdomen y la mayoría de las veces no es algo serio. La intensidad del dolor no siempre refleja la gravedad de la afección que lo causa. Por ejemplo, usted podría sentir dolor abdominal fuerte si tiene gases o cólicos estomacales debido a una gastroenteritis viral, pero conozca más de este tema en la siguiente entrevista. Daniela Rodríguez Morazán, Acción 10 en la mañana. Para abordar todos los detalles de este tema tan importante, ya lo decíamos en un preámbulo, causas del dolor abdominal, nuestro especialista de esta mañana es el doctor Carlos Martínez Vega. Él es cirujano general y coloprostólogo, a quien le damos la más cordial bienvenida a Acción 10 en la mañana. Normalmente, doctor, se habla que estadísticamente el 95% de personas han sufrido de este dolor abdominal en algún momento de su vida. ¿Cómo o cuáles son las causas? Me imagino que es amplio, ¿no?, el abanico de causas de estos dolores abdominales. Buen día. Buenos días, muy buenos días, amigos televidentes de Acción 10 en la mañana. Efectivamente, como tú muy bien decías, aproximadamente más del 95% de las personas en algún momento de su vida han llegado a alguna consulta médica aquejando un dolor abdominal. Este síntoma es el principal causa de consulta tanto en nuestro centro de salud como en los hospitales, ¿verdad? Hay diversas causas de dolor abdominal. En algunas ocasiones el dolor abdominal, el manejo es médico, sin embargo en otras ocasiones el manejo es quirúrgico. Es importante mencionar a nuestros amigos televidentes de que el dolor abdominal puede tener múltiples causas debido a que en la cavidad abdominal hay un sinnúmero de órganos. Así es. Y también hay otros órganos en la cavidad pélvica que también comparte el abdomen, ¿verdad? Principalmente en el género femenino, que están los anexos, el útero, el ovario, las trompas uterinas. Y en algunas otras ocasiones, cuando un paciente posee alguna neumonía muy severa o un infarto agudo del miocardio de la cara inferior del corazón o un derrame pleural, también puede causar dolor abdominal en la parte superior del abdomen. Por eso es importante decir de que en algunas ocasiones cuando un paciente ya es mayor y de pronto siente un dolor en la boca del estómago muy intenso, asociado a una sudoración, a que se pone pálido el paciente, ¿verdad?, la persona en su casa, acudir inmediatamente al hospital, porque puede ser el inicio de un infarto agudo del miocardio de la cara inferior del corazón. Doctor, yo he visto personas que se agarran esta parte y se quedan y no logran, ¿no?, ponerse en sus pies y continuar, ¿no? Esto lo hacen por un lapso determinado. Efectivamente, hay diversas posiciones en dependencia de la causa del dolor abdominal de que el paciente toma para aliviar este dolor. Es muy característica esa posición que tú mencionabas cuando un paciente tiene una pancreatitis aguda, ¿verdad? Sí. Que es un manejo médico, el paciente busca esa posición que tú describías exactamente y en algunas otras ocasiones el dolor abdominal es muy inquietante, entonces el paciente da vuelta a su alrededor. Cuando un paciente presenta un cólico renal, un ejemplo, el paciente puede presentar un dolor intenso al nivel del abdomen y que solo se alivia caminando en algunas ocasiones. ¿Qué es lo que debemos de hacer inmediatamente mi familiar o yo? Pues estamos, ¿no?, presentando este dolor abdominal. Lo más importante en cuanto un paciente presenta un dolor abdominal es acudir al médico más cercano que tenga él en su comunidad. Sí. ¿Por qué? Porque así como puede ser una simple gastritis, una enfermedad acidopéctica agudizada, puede ser la causa del dolor abdominal un apéndice perforada, un ejemplo, o una úlcera péptica perforada, sí. Que la úlcera péptica es cuando hay una lesión en el estómago y se perfora esta lesión y provoca un dolor quemante en la región del epigastrio superior, en la región de la boca del estómago, asociado a náusea y vómitos. Tenemos mensajes de texto. Dice por acá: yo padezco de muchos gases y cuando como se me empopa el estómago y esto obviamente le produce dolores. En el caso de la paciente que nos escribías ahorita, tenemos datos clínicos de síndrome de colon irritable. El síndrome de colon irritable, una de las características es que provoca un dolor en el abdomen, principalmente en el marco cólico, y es un dolor generalizado. Y este dolor en algunas ocasiones se alivia posterior a la evacuación. Por eso es importante acudir al médico porque hay múltiples etiologías del dolor abdominal y el dolor abdominal
no hay que subestimarlo. Perfecto. Vamos a recibir una llamada telefónica. Adelante, muy buenos días. Aló, buenos días. Adelante con su consulta. Yo quería una consulta con el especialista porque estoy padeciendo de lo mismo que él está hablando ahorita. ¿Desde hace cuánto usted está padeciendo de este dolor abdominal? Ya tengo como 15 días. ¿No tiene alguna causa? ¿No ha referido a algún médico usted? ¿No ha ido a algún hospital para ver? Sí, ya he ido, pero no me han hecho nada, solo me han mandado para ranitidina nada más, y he estado con vómitos y calentura y he estado con esa sudoración que dice él y mucha taquicardia también. Okay. Perfecto, entonces vamos a solicitarle a usted que deje los datos al interno y nosotros con mucho gusto le vamos a obsequiarnos esa consulta que efectivamente necesita. Eso que nos decía la paciente es muy común, ¿verdad? Que llega un dolor abdominal intenso asociado a náuseas, sudoraciones. En algunas ocasiones el dolor abdominal es muy intenso, que provoca que al paciente se le baje la presión arterial y en algunas ocasiones se desmayan algunos pacientes, ¿verdad? Eso va a depender de la tolerancia del dolor y de la intensidad del dolor que en ese momento curse el paciente. Es importante recalcar de que también en algunas ocasiones el dolor abdominal es causado por parasitosis, ¿verdad? Sin embargo, no hay que subestimar siempre el dolor abdominal. Si uno posee un dolor abdominal, acude al médico y si el médico indica realizarse ciertos estudios como exámenes de sangre o una radiografía de tórax para ver si no hay aire en la cavidad abdominal, que cuando hay aire en la cavidad abdominal indica que está algún órgano interno de la cavidad abdominal está perforado y esto hay que operarlo. Y en otras ocasiones es necesario enviar un ultrasonido abdominal para ver cómo está la vesícula, porque otra de las causas de dolor abdominal son las piedras en la vesícula o en los riñones. Yo quiero ser enfático, doctor, en ese llamado. No dejemos que el problema sobrepase el tiempo. Desde el primer momento que nosotros registramos o sentimos un dolor abdominal, por favor, visite a su médico de cabecera o visite un centro de salud el más cercano a su casa en este sentido, ¿no? Lastimosamente, en la experiencia propia, ¿verdad?, que hemos vivido nosotros y muchos colegas, es que el paciente se automedica cuando inicia un dolor abdominal en la boca del estómago, ¿verdad? Le pregunta al vecino, le dice, tómate una ranitidina, tómate otro medicamento, ¿verdad?, protector gástrico o para aliviar la acidez, y luego ese dolor se incrementa, va aumentando y se va localizando más hacia todo el abdomen, se presenta con fiebre y cuando llegan a nuestros hospitales o a nuestras consultas puede ser un caso de una apendicitis complicada, que ya está perforada el apéndice, o de una diverticulitis aguda, que principalmente se da cuando una persona tiene más de 50 años de edad. Recordemos que a medida que nos envejecemos nosotros, todas nuestras células de nuestro organismo también sufren el envejecimiento. Así es. Y uno de ellos es el colon, y en el colon aparecen divertículos, predominantemente a partir de los 50 años de edad, y se puede dar una diverticulitis, que es una inflamación de estas áreas. Posterior a recibir esta llamada telefónica, me gustaría que nos explicara si este dolor muy agudo, ¿no?, o ya exuberante, puede llegar a situaciones mortales, pero esto lo vamos a contestar después de esta llamada telefónica. Muy buenos días, adelante, lo escuchamos. Buenos días. Adelante. Oye, doctor, yo quería saber, yo estuve hace 15 días en el hospital Colombiano. Me dijeron de que tenía un trastorno apendicular, creo que se llama, ¿verdad? Entonces ahí me dieron de alta hace 2 días y me estaba viendo fresco, líquido y comiendo, que me recomendaron comer, pero uno se me inflama el estómago, ya tengo 2 días de no poder ir al inodoro, con unos cólicos horribles, pero no sé qué tomar. Me dieron un medicamento para los dolores, pero me daba lo único que tenía inflamado el estómago, bien lleno de gases, como tambores de estómago. ¿Qué puedo tomar? Okay. ¿Qué le podemos referir a este? El paciente presentó una complicación de una apendicitis, que es un plastrón apendicular. El plastrón apendicular es cuando muchas asas se van a adherir hacia donde está localizada la apéndice cecal y provoca una masa, como un aspecto de masa. Sí. Entonces, ir a operar en estos casos no es adecuado. Hay que, como decimos popularmente, enfriar esto y posteriormente realizar la cirugía. Es importante mencionar de que si un paciente es diabético y presenta un dolor abdominal y no lleva un control adecuado de sus cifras, de su glucosa, debe acudir al médico, porque este dolor abdominal puede ser secundario a una descompensación metabólica.
Es decir, de que el dolor abdominal también se puede presentar en un paciente cuando tiene una diabetes descompensada. Entonces es importante acudir al médico en estos casos. Este mensaje de texto me llama fuertemente la atención. Dice, tengo un nieto que padece mucho de dolor abdominal y cuando yo lo sobo, hace popó. Él tiene apenas 5 añitos. El dolor abdominal de este niño probablemente es causado por un estreñimiento crónico que él está presentando. El niño, cuando se llena de materia fecal, el colon provoca distensión de las asas y le provoca molestia y le provoca dolor. Obviamente cuando la mamá o la abuelita le soba, le ayuda a evacuar y el dolor se alivia posterior al acto evacuatorio. Muy bien, vamos finalizando esta entrevista, muy importante el tema, ¿no? Dolor abdominal, las recomendaciones, los consejos y sobre todo ese llamado a siempre tener presente que en primer lugar es el estado de salud de usted que nos ve. Efectivamente, la mejor recomendación que les quiero dar a nuestros amigos televidentes es que cuando él perciba algún tipo de dolor abdominal en la boca del estómago, que lo conocemos popularmente nosotros, o al lado del hígado, que es al lado derecho, debe acudir a su médico, porque existen múltiples causas de este dolor abdominal, así como puede ser un manejo médico, en algunas ocasiones se debe convertir en un tratamiento quirúrgico de urgencia. Perfecto, muchísimas gracias al doctor Carlos Martínez por estar acá con nosotros y explicarnos todo lo referido a este tema relevante, como lo decía.